presentación. El objetivo de esta charla es llevarlos a conocer los factores de riesgo asociados al desarrollo de la enterocolitis necrotizante, conocer la característica de presentación clínica de la enterocolitis necrotizante, conocer cómo hacer el diagnóstico de la enterocolitis necrotizante y conocer el manejo de acuerdo al estadio de la enterocolitis necrotizante. ¿Cómo definimos la enterocolitis necrotizante? Ustedes van a ver que hay una amplia variada definición en los libros, textos, pero este me parece a mí el que más se parece a las teorías actuales de etiopatogenia. Es un síndrome de etiología multifactorial, porque es la teoría multifactorial, que se caracteriza por sepsis de foco intestinal, localizado en el intestino, con necrosis y coagulación de la mucosa superficial de extensión variable, que puede progresar a la necrosis transmural con perforación intestinal única o múltiple y peritonitis secundaria en los casos más severos. Es una de las principales emergencias médico-quirúrgicas de recién nacido que está en la unidad de cuidados intensivos. Afecta generalmente o principalmente ilion y colon. Puede llegar en casos extremos de estómago hasta ano. La mortalidad y la morbilidad secundaria a enterocolitis siguen siendo altas. En la práctica actual se dirige a que hagamos un diagnóstico precoz e instaurar un manejo adecuado de acuerdo al estadio en la unidad de cuidados intensivos neonatales. La incidencia global se estima entre 1 a 3 casos por cada 1000 recién nacidos vivos. De los ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales, 1 a 5% desarrollan NEC, enterocolitis necrotizante. De estos, menores de 1500 gramos son 3 a 12%. ¿Qué es lo que ocurre epidemiológicamente hablando? Más del 90% de los casos ocurre en menores de 1500 gramos con menor de 32 semanas de edad gestacional. Y un dato interesante, más del 90% desarrollan enterocolitis necrotizante recibiendo previamente nutrición enteral, o sea, inicio de alimentación por vía oral, pero generalmente sucedáneos o fórmula láctea. La tasa de mortalidad va de 20 a 30%, aumenta en proporción inversa al peso al nacer y la edad gestacional. Se presenta con mayor frecuencia entre el cuarto y 10º día de vida. Existe una teoría de los factores de riesgo, que lo vamos a ver mejor acá, donde esta teoría dice de que la prematuridad, la alimentación con fórmula, la isquemia y la alteración de la microbiota en forma unada van a causar daño de la mucosa con una vía común final que es la cascada inflamatoria. O sea, vemos acá en este cuadro lo que hemos dicho: inmadurez intestinal, alteración de la microbiota, alimentación enteral, generalmente fórmulas hiperosmolares, isquemia, interactúan a nivel intestinal llevando a una respuesta aumentada del sistema inmune, produciendo isquemia, daño de la mucosa y tejido epitelial y necrosis. Una hipótesis unificadora reciente dice que los prematuros, por el intestino, el prematuro tiene un estado hiperreactivo con mayor expresión de los receptores Toll-like 4, donde la disfunción microbiana, la alteración de la microbiota, la presencia de infección, el uso de antibióticos, inhibidores de la acidez gástrica como los H2 y la alimentación enteral inapropiada, van a alterar o van a activar la señal de los receptores Toll-like 4, ya que van a inhibir, ¿qué cosa van a inhibir? La migración del enterocito que está alojado en las partes inferiores o profundas de las criptas de las vellosidades intestinales, que son las que van a subir, cuando hay un daño
Acá vemos el daño, donde estas células epiteliales de la cripta suben, migran para reparar el daño. Pero este Toll-like va a inhibir la presencia de este Toll-like por la alteración de la microbiota, la infección, la disfunción de la microcirculación. Van a activar la señal de este receptor, inhibiendo la migración del enterocito para reparar el daño, provocando más translocación bacteriana, produciendo más fenómeno inflamatorio. En suma, la barrera epitelial tiene que haber un equilibrio entre reparación y daño. Estas células entéricas epiteliales tienen que subir a reparar el daño. Aquí en la enterocolitis necrotizante hay una inhibición de la migración del enterocito y perforación que permite la translocación bacteriana. Aparte del recién nacido prematuro, no hay una buena regulación de la barrera epitelial porque los receptores tipo TOL4 tienen una función importante en la reproducción tisular. Su sobreactivación, que es lo que ocurre en este fenómeno inflamatorio, de este receptor disminuye la capacidad de reparación frente a una anopsia. La respuesta mediada por Toll-like va a traer falla en la barrera intestinal, translocación bacteriana, inflamación intestinal, respuesta inflamatoria sistémica, producción de interleuquina, factor agregado plaquetario, leucotrienos y tromboxanos. Entonces, la barrera epitelial y la inmunidad innata juegan un papel muy importante. El estrés de la mucosa intestinal, el daño, la anopsia, más la inadecuada reparación y la defensa inadecuada, va a traer como consecuencia enterocolitis necrotizante. Entonces hay un desbalance entre los mediadores pro y antiinflamatorios, causando el daño en el órgano diana, en este caso el intestino. Anatomía patológica, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos acá una laparotomía donde se ha abierto para examinar el intestino, porque lo primero que hace el cirujano es inspeccionar la totalidad del intestino delgado y grueso. Pues van a encontrar necrosis por coagulación, inflamación y cambios reparadores, como fibrina. Lesiones que predominan a nivel de ileum terminal y colon ascendente, lo que decíamos al inicio. Intestinos dilatados, con paredes delgadas, y zonas hemorrágicas, con depósito de fibrina. Perforaciones, por eso que tiene que examinar si hay un lugar de perforación para poder resecar esa zona. En la zona de perforación y zona de necrosis terminal sobre el borde antimesentérico y zona con burbujas subserosas que corresponden al área de neumatosis. Histopatológicamente hay una marcada congestión de la mucosa intestinal. Vean ustedes eritrocitos y los polimorfos nucleares que están acá con el color azul. Hay una necrosis coagulativa, que significa sangrado, coágulos. Hay hemorragia, edema de mucosa, ulceración y microtrombos capilares y bula de neumatosis, estas bulas de neumatosis en su mucosa y subserosa. El cuadro clínico se presenta con una triada clínica, entonces debemos hacer diagnóstico diferencial de todas las patologías que presentan residuos gástricos biliosos, forráceos, distensión abdominal y deposiciones con sangre. A esto le llaman triada clínica de la enterocolitis necrotizante. A nivel sistémico hay letargia, afección del estado general, dificultad respiratoria, inestabilidad térmica, signo de shock, mala perfusión y acidosis. A nivel gastrointestinal, residuos gástricos elevados, vómitos, distensión abdominal, sangre, materia fecal, que puede ser microscópica o macroscópica, eritema de pared abdominal, masa abdominal, peritonismo. El cuadro clínico generalmente se presenta en un prematuro que, habiendo ya solucionado su problema de los primeros días, en el caso de un prematuro de 28, 29, 30, 32 semanas, su cuadro clínico de membrana hialina, de distrés respiratorio tipo 1,
y ha comenzado por su estado ya estable la alimentación enteral. Entonces comienzan ellos a tener inicialmente deterioro clínico general, inestabilidad térmica, letargia, apnea, episodios de bradicardia, signos de shock, distensión abdominal, residuo gástrico bilioso y sangre en deposiciones. Si avanza la enfermedad, se presenta ya con hilio intestinal, eritema de la pared abdominal, masa abdominal fija, ascitis y luego perforación intestinal. Tiene dos presentaciones, la insidiosa, que es la más frecuente, llamada también tardía, y la fulminante. La insidiosa o tardía es la más común, y es generalmente el pretérmino convaleciente, aquel que ya superó su problema inicial de los primeros días de dificultad, de estar en mal estado con síndrome de dificultad respiratoria, y que pasada la semana, 2 semanas, empieza a presentar intolerancia alimentaria, síntomas inespecíficos como distensión abdominal, residuos gástricos y vómitos. El fulminante es de aparición súbita y tiene una rápida evolución. Se presenta generalmente en pretérminos o recién nacidos a términos enfermos que tienen una enfermedad subyacente. Tienen factores de riesgo, generalmente asfixia o sepsis, y están sin alimentación. Y el cuadro abdominal definido en las primeras semanas es perforación. En la primera semana es perforación. Presentan luego la perforación shock, falla multiorgánica y muerte. Este estadio de Bell modificado por Walsh y Klietman califica o da un estadiaje de tres etapas. La etapa 1, que es la sospecha, la etapa 2, que lo han dividido en 2A, 2B, al igual que el 1A, 1B, y la etapa 3, que es la severa, el estado severo de 3A y 3B. En la etapa de sospecha, los signos sistémicos son inestabilidad térmica, apnea, bradicardia. Son tanto el 1A como el 1B presentan este cuadro. A nivel de signos abdominales hay un aumento de los residuos gástricos, distensión abdominal leve. La diferencia entre el estadio A y el B es que en el A la sangre oculta en heces se diagnostica con el test de T-Venom o Guayacol. El B ya la sangre es rutilante, fresca, que se halla en recto. Los signos radiológicos puede ser una placa radiográfica del abdomen normal o presentar un hilio leve. El estadio 2A, que es ya el estado de enterocolitis necrotizante probable, que es la etapa leve, son los mismos en cuanto a los signos sistémicos que la etapa de sospecha, pero hay distensión abdominal marcada, ausencia de ruidos intestinales, sangre abundante en heces. En los signos radiológicos hay un hilio, o sea, una dilatación de asas intestinales, neumatosis focal. Es lo que va a diferenciar entre la 2A y la 2B, porque acá hay una neumatosis extendida. En el moderado 2B hay acidosis leve, trombocitopenia, que es una característica de la enterocolitis necrotizante 2B. Perdón, se me ha ido la... El 2B, entonces dijimos que había acidosis leve con trombocitopenia y a nivel signo abdominal, edema de pared, masa palpable y sensible, y hay una neumatosis extendida con gas en vena porta, como vamos a ver en la placa radiográfica, y ascitis temprana. En la severa, donde ya tenemos que actuar desde la que está en estadio 2, con interconsultas a nuestros colegas, los cirujanos pediatras, vamos a ver que en la severa 3A ya hay presentación de apnea, acidosis metabólica o respiratoria, hay hipotensión, oliguria, CID. A nivel de signos abdominales, el edema de pared aumenta
con eritema e induración, es el famoso signo de Cullen. Y el signo radiológico, ya hay ascitis prominente, asa intestinal fija, pero todavía no hay aire libre. En la severa ya aquí ya hay en la placa radiográfica ya hay neumoperitoneo, ya hay perforación, donde el cuadro clínico va a ser un deterioro rápido con shock. A nivel intestinal, la distensión abdominal ya es severa, ya hay ausencia de ruidos hidroaéreos, el edema de pared ya es con equimosis e induración severa. Aquí vemos una distensión abdominal. Acá describen esto como circulación colateral. Este es el famoso signo de Cullen. Vemos cómo en estadio 3 ya está bien distendido, con áreas muy eritematosas y el signo de Cullen. ¿Qué es lo que solicitamos de exámenes auxiliares? Si bien vamos a ver que también en el manejo, por cada estadio, también vamos a solicitar exámenes, pero generalmente, en general, se solicita hemograma donde puede haber leucocitosis, leucopenia, liberación izquierda, trombocitopenia, neutropenia severa, y el medio interno vamos a ver de que a través de los gases arteriales va a haber una acidosis metabólica muchas veces refractaria en los estados severos, hiponatremia refractaria, hemorragia oculta en deposiciones, y para eso necesitamos el TDT veno para diagnosticar sangrado microscópico. La radiografía abdominal nos va a mostrar un hilio, un aumento de aire intestinal, y eso se manifiesta con distensión de asas intestinales. El edema de pared, que generalmente es mayor de 3 milímetros, la presencia de neumatosis intestinal, el asa fija que nos dice que ya es estadio 3, y gas en vena porta con ascitis, donde nos obliga a nosotros ya a hacer interconsulta antes de la perforación a cirugía pediátrica para que le haga una evaluación, de repente ingresar a una laparotomía, y ya cuando ya se perforó hay neumoperitoneo. Este es el estadio más severo o grave que se quería evitar en el manejo de los niños. Aquí tenemos áreas de neumatosis intestinal en múltiple, gran extensión, que tanto así que dibuja las asas intestinales. Gas en vena porta, donde señala la flecha. Vemos que hay aire en vena porta. Se nota hasta en el hígado radiolucidez. Y ya cuando se perforó la presencia de neumoperitoneo, ya tenemos aire subdiafragmática. Este estadio tiene que entrar a hacer una laparotomía. La ecografía da hallazgo de colección focal de líquido libre ecogénico, incrementa la densidad ecogénica en la pared intestinal y aumento del espesor de la pared intestinal por el edema, y también puede detectar neumatosis. Se han hecho estudios contrastados para ver si tomografía y resonancia magnética se pueden hacer útiles en el diagnóstico, pero son de poca utilidad para el diagnóstico y el seguimiento neonato con enterocolitis necrotizante comparativamente con la placa radiográfica y la ecografía. El diagnóstico diferencial con la enteritis infecciosa, todas las enfermedades diarreicas, sobre todo aquellas que cursan con disentería, trastornos abdominales quirúrgicos como malrotación, vólvulo intestinal, invaginación intestinal, perforación intestinal, hasta apendicitis neonatal. Si bien es raro, pero también cursa con un cuadro clínico parecido, pues ya que la sintomatología es inespecífica. Neumonía y sepsis que cursa con hilio intestinal también, cuadro de sepsis que cursan con hilio. Fisura anal por el sangrado, y alergia a la proteína de leche de vaca porque también van a provocar sangrado. El tratamiento tiene como objetivo lograr la recuperación con el menor daño anátomo-funcional del sistema gastrointestinal del recién nacido. Entonces, el manejo va a ser según el estado clínico de sospecha, en este caso sospecha de enterocolitis necrotizante, el 1A, 1B.
¿Con qué exámenes vamos a estar siguiendo la evolución de un paciente que tiene la triada clínica? Un prematuro que ya salió de su estado crítico, que ahora ya está estable y empieza la nutrición enteral por vía oral y empieza a tener residuos gástricos elevados, vómitos, distensión abdominal y hematoquesia. Entonces le pedimos su placa radiográfica de abdomen, pues, hemograma con recuento de plaquetas, TB9S si es que no se objetiva en ese sangre, y hemocultivos. Sobre el tratamiento propiamente dicho, se suspende la alimentación enteral. Nada por vía oral. Es lo primero que indicamos a un niño con sospecha de enterocolitis necrotizante. Le colocamos una sonda orogástica para descomprimir el estómago y las asas intestinales y iniciamos la alimentación parenteral total. Aquí en este estadio se considera el inicio del antibiótico. Nosotros colocamos, todo niño que colocamos del diagnóstico de sospecha de NEC, ya ampicilina y un aminoglicósido. Monitoreo frecuente de signos vitales, midiendo el perímetro abdominal, revisando los residuos gástricos y heces en busca de sangre. Si los exámenes y la evolución clínica son normales, se suspenden los antibióticos a las 72 horas y reinicia la alimentación con leche materna exclusiva, pero gradualmente, pasando de nutrición trófica a volúmenes pequeños y hasta que ya se vuelve la alimentación del bebé. El estadio más avanzado de enterocolitis necrotizante como el estadio 2A, 2B y 3A, donde no hay evidencia de perforación intestinal, nuestros exámenes que vamos a solicitar son radiografía de abdomen anteroposterior y lateral, seriado cada 6 a 8 horas. Hemograma con recuento de plaquetas, gases arteriales y electrolitos séricos, ecografía abdominal para mostrar ascitis, nematosis intestinal o aire en vena porta. El tratamiento, aquí la suspensión de la alimentación enteral es más prolongada, de 4 a 10 días, colocación de sonda orogástica con aspiración frecuente en cada evaluación, la alimentación parenteral total, antibióticos parenterales por 10 a 14 días, monitoreo intensivo de signos vitales, sobre todo la presión arterial, la diuresis y la temperatura, porque pueden estar en shock. Apoyo ventilatorio, o sea, estar conectado a un ventilador mecánico según la necesidad del paciente. Transfusión de plaquetas y recuento en menor de 25.000 por milímetro cúbico. Uso de drogas vasoactivas como la dopamina o la dobutamina y expansores de volumen cuando hay hipotensión. Y la interconsulta cirugía pediátrica que ya debe estar cursada y ya deben de conocer al paciente. Cuando ya hay perforación, el diagnóstico se realiza por la radiografía o cuando ya ingresó cirugía por la paratomía. El signo radiológico que nos dice este estadio es aire libre en peritoneo. El tratamiento, igual que en los casos sin perforación, pero el ayuno se prolonga. El antibiótico se amplía con el uso de antibióticos de amplio espectro para anaerobios, como la clindamicina o el metronidazol. El manejo quirúrgico es la paratomía exploradora, aseo peritoneal, resección intestinal y revelación de áreas dudosas, ostomías, derivación única o múltiple, el que es la mayoría de los casos que nos dejan una ostomía a una segunda intención, a 4 o 8 semanas de ingreso de posterior a esta ostomía, o una anastomosis primaria en los casos de que el área que ha sido necrótico es pequeña, de poca longitud, y el otro tratamiento es el drenaje peritoneal de los pacientes graves. ¿Cuándo se indica? La indicación absoluta es el neumoperitoneo, absoluta. Cuando hay deterioro clínico rápidamente progresivo a pesar del soporte adecuado. Masa abdominal palpable con asa fija radiológicamente persistente. Cuando hay peritonitis, aire en sistema porta, celulitis y signo de Cullen, de que es la decoloración azul púrpura periumbilical o pared abdominal que hemos visto en las fotos que hemos mostrado de abdomen de un niño con NEC.
Uso de drenaje peritoneal seguido de una segunda evaluación podría estar indicado en el prematuro extremo muy lábil o con gran compromiso intestinal. La parotomía exploratoria a nivel ileocecal es la alteración. Se hace una incisión transversa supraumbilical y se realiza la ostomía. Generalmente se hace a dos bocas, uno al otro lado, pero dependiendo de la extensión. Si la extensión es muy pequeña, hace una resección terminal primaria. Si no, si es extensa, a veces muy extensa, con compromiso casi la totalidad, los cirujanos abren, miran y cierran. Pero si es localizada o pequeña el área afectada, se hace una ostomía por la posibilidad de una segunda intención de reparar el intestino al ponerlo funcional. Indicaciones de drenaje peritoneal en menores de 1000 gramos, que hemodinámicamente inestable, que no tolera una cirugía, se coloca a uno o dos lados del abdomen, mortalidad mayor del 50% superior en comparación con la laparotomía. ¿Cuándo reiniciamos la vía oral? Si hemos tratado rápidamente, hemos diagnosticado rápidamente, hemos instaurado inmediatamente el tratamiento, lo hemos dejado de nada por vía oral, lo hemos monitorizado adecuadamente desde el punto de vista respiratorio y cardiocirculatorio, y este responde adecuadamente a la terapia que hemos dado. Entonces, y el niño tiene abdomen blando, depresible e indoloro. Ya no hay residuos gástricos, tanto por sonda o ya no hay vómitos. Evidencia de que hay ruidos hidroaéreos. Si no hay sangrado digestivo, para eso pedimos Tevenón seriado. Sin presencia de masas abdominales o signos de obstrucción. Hay una estabilidad respiratoria hemodinámica, iniciamos la vía oral, pero en forma progresiva. Progresiva significa primero con pequeños volúmenes de 5 a 10 por kilo, repartidos cada por 4 tomas, 6 tomas, y si no deja residuos gástricos, se va aumentando día a día, de a poco, pero exclusivamente con leche materna. ¿Qué complicaciones trae el enterocolitis necrotizante? Puede haber recurrencia. Esto ocurre en el 5 a 10% de los casos. Estenosis colónica, en 10 a 20% de los casos. Y el lugar más frecuente es la estenosis en el ángulo esplenocolónico. El síndrome de intestino corto es otra complicación. Ocurre en el 9% de los casos que han sufrido cirugía o han sido sometidos a cirugía. Generalmente cuando hay resección intestinal muy amplia. Y enfermedad hepática debido a uso de nutrición parenteral total. Ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos que han sido tratados quirúrgicamente. Eso significa que han estado en ayuno prolongado y han estado con nutrición parenteral por largo tiempo. El pronóstico, la tasa de mortalidad, como lo dijimos al inicio, va entre 20-30%. A mayor mortalidad, a menor edad gestacional y a intervenciones quirúrgicas. Los niños que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, 50% de ellos sobreviven. Y de los sobrevivientes, de este 50%, 60% tienen alteraciones en el neurodesarrollo. Esto va desde parálisis cerebral, ceguera o sordera. Pero ustedes dirán, doctor, pero ceguera y sordera puede ser porque es un niño prematuro. Sí, es un niño prematuro. Pero es lo que se encuentra en los niños prematuros con enterocolitis necrotizante que han sido sometidos a operaciones porque han estado en estado crítico recibiendo oxígeno, nutrición parenteral, antibióticos y han estado probablemente en estado de hipoxia. La prevención es importante. Prevenir el parto prematuro es lo ideal. O sea, que no haya demasiados niños prematuros. En todo caso, si van a hacer un prematuro, utilización de corticoides prenatales para maduración, no solamente pulmonar, sino también se ha visto de que hay una relación significativa, importante, entre el uso de corticoides prenatales y disminución en prematuros de enterocolitis necrotizante. Alimentación exclusiva con leche materna humana, inicialmente como trófica, con volúmenes pequeños, y luego ya progresiva como alimentación.
Este cuadrito lo saqué de Joseph Neu, donde habla de evidencia de eficacia y seguridad, ya lo hemos dicho, lactancia materna exclusiva, alimentación enteral no agresiva. A veces nos emocionamos mucho de que un prematuro de 30 semanas, 32 semanas, salió de su cuadro de dificultad respiratoria y le iniciamos tolerancia oral con volúmenes de acuerdo a su peso y altos, o sea, ya como para quitarle ya la vía endovenosa, y de pronto comienzan a tener mala tolerancia, distensión abdominal, hematoquesia, y nos hacen un enterocolitis necrotizante. Entonces, la alimentación enteral debe ser no agresiva, con volúmenes pequeños, gradual. Evidencia de eficacia, pero de cuestionada seguridad, el uso de aminoglucósidos enterales. No nos olvidemos que va a haber translocación bacteriana, va a haber presencia de bacterias patógenas. Entonces, se han probado casos y controles con aminoglucósidos enterales y ha habido cierta mejoría, pero hay una cuestionada seguridad. Los probióticos también. Los probióticos, al igual que el lactobacillus ácidos existente en la leche materna, hay otros lactobacillus que son vendidos comercialmente, que se han utilizado, pero también se han reportado casos de infección por estos probióticos. Entonces, todavía se necesita estudios más amplios de estilo ECA para poder promocionar los probióticos y pase a eficacia y seguridad con evidencia y no cuestionada seguridad. Glucocorticoides, la arginina y evidencia de eficacia de modelo animal pero no en humanos, la anticitoquina, factor de crecimiento, y eficacia propuesta pero sin evidencia el uso de prebióticos de origen vegetal o de leche materna humana, componente de la microbio y receptores agonistas Toll-like y glutamina, ácido graso de cadena corta. Lo que sí tiene eficacia es la lactancia materna y la alimentación enteral no agresiva. Tenemos acá un caso. Es un recién nacido prematuro de 31 semanas con un tiempo de vida ya de 9 días. Ya pasó su estado crítico de dificultad respiratoria, su estado los primeros 3-4 días que ha estado en la UCI. Y ahí se le ha iniciado la tolerancia oral, pero presencia residuos gástricos y distensión abdominal y heces sanguinolenta. La radiografía de abdomen muestra neumatosis intestinal, gas en vena porta y asa dilatada. ¿Cuál es su diagnóstico? Es prematuro, tiene la triada clínica, intolerancia alimenticia, distensión abdominal y heces sanguinolentas. Y la placa radiográfica nos dice que hay neumatosis intestinal, gas en vena porta y asa dilatada. Entonces, el diagnóstico es un enterocolitis necrotizante, grado, grado. ¿Cuál sería su manejo y tratamiento? El manejo ya saben, nada por vía oral, líquidos y electrolitos de acuerdo a edad y peso, uso de antibióticos, ampicilina y un aminoglicósido, y si ya está en estadio 3, metronidazol o clindamicina para cubrir anaerobio, nutrición parenteral total, uso de dopamina, dobutamina, ¿no? Y manejo ventilatorio si es necesario, y todo este manejo de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es un enterocolitis necrotizante, estadio, según Bell, asa intestinal fija, aire en vena porta, neumatosis intestinal, estadio 3A. Esta es la bibliografía que hemos revisado. No sé si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes.
Bien. Alumna delegada, no se olvide por favor de la lista. Sí, doctor. De hecho, ya le mandé la asistencia a su correo. Ok, muchas gracias.